San Juan 3:16 primero y después al 14:23. San Juan está después de Mateo, Marcos y Lucas. 14:23. Ya estamos ¿en cuál estamos? En el 3:16. Deje bueno, vamos a leer 3:16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 14:23 dice: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Razones de por qué el Hijo de Dios vino al mundo. Razones de por qué el Hijo de Dios vino al mundo. Nos ayudará a entender el significado de la Navidad y el propósito salvador de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Bendice, Señor, este estudio. Bendice a nuestros hermanos que ya están aquí, a los que vienen en camino. Y tu palabra, Señor, alrededor del mundo. Lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La cuestión fundamental de enfrentar cada Navidad. La cuestión fundamental de enfrentar cada Navidad. Hoy en día, hermanos, hay muchas formas, hay muchas razones que la gente busca para celebrar la Navidad. Pero la verdadera razón y lo más importante que debemos de celebrar es la razón de por qué Dios vino a este mundo. Y esto nos ayudará a entender el significado real de la Navidad. Vamos a estar siempre viendo esa gran necesidad que hay. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos ver los conflictos allá afuera entre la gente, los vecinos, los compañeros de trabajo, las situaciones laborales, todo lo que nosotros hacemos, y va a ser un caos. Mire, yo le estaba diciendo a mi esposa esta semana: gracias a Dios que ya soy cristiano. El caso número uno, le digo, es porque aquí la gente maneja de una forma iracunda, de una forma sin respeto, no hay respeto. Aquí es, mire, me decía ella: ahí había un alto y no te paraste. Y le digo yo: es que sucede que yo voy en esta calle y aquí la gente de los lados, ellos se detienen, aunque ellos tengan el paso. Si yo me detengo, también se detienen ellos y nadie va a avanzar. Entonces ya se hizo costumbre que esa calle, aunque tenga ahí el alto, la gente continúa. Y para que se ubique de donde estoy hablando, es que después del centro comercial del Sauce hay un redondel chiquito, y enseguida, la primera esquina, ahí hay un alto. Y ese es para los que vienen bajando del centro comercial del Sauce. Y la calle que viene cruzando, que es la que va a dar al redondel de Sonsacate, ellos tienen el pase, pero ellos siempre se detienen y le dan el pase a los que tienen el alto. Entonces le digo yo: en la teoría deberíamos de detener, pero en la práctica aquí es al revés. Lo único que tenemos que tener cuidado es de no tener un accidente, porque cuando tengas un accidente, entonces te van a aplicar la teoría y no la práctica. Entonces le digo yo a mi esposa: gracias a Dios que soy cristiano, porque con tanto desorden que hay, le digo, para manejar solamente, y le digo, y somos hombres, y los hombres tenemos el cerebro bien pequeño.
Y hay muchas veces digo que se nos acaba la paciencia rápido, somos como un fósforo, se prende así de rápido. No necesitamos que nos digan nada, ya está haciendo calor suficiente, entonces ya estamos encendidos. Pero le digo a mi esposa, gracias a Dios que el Espíritu Santo es el que me da esa paz que el mundo te roba. Y hermanos, el mundo allá afuera quiere celebrar a su propia forma. Quieren tener las mismas formas para celebrar allá afuera y se les olvida que hay un Dios que es quien ya tiene todo establecido. Dice la palabra de Dios que tienen esperanza. La palabra de Dios nos dice en San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La principal razón, hermano, por la cual se celebra la Navidad es porque es algo fundamental. Cada Navidad y cada vez que lo celebramos es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sin ese amor divino de Dios, que muchas veces es confundido con el amor fraternal entre hermanos, y mucho más aún es confundido con el amor erótico, con el amor eros. Entonces, tenemos, hermanos, primeramente entender que el amor es divino, el amor ágape, ese es el amor de Dios. Está el amor fraternal, que es entre hermanos, entre amistades, entre amigos, y está el amor erótico. Ese amor que nosotros podemos tener con nuestro cónyuge, nunca lo vamos a tener con nuestros amigos o con nuestros hermanos, y nunca va a ser el mismo que vamos a tener con Dios o hacia Dios. Hace mucho tiempo un misionero dijo esto: yo, siendo polaco, estaba orgulloso de ser católico. Al ser católico, dice, yo me sentía orgulloso porque el Papa era polaco, refiriéndose a Juan Pablo II. Entonces, dijo él, en una Navidad se reunió toda la familia y ahí se estaba presente el tío enojado de la familia. Y entonces él sabía que yo recientemente me había convertido al cristianismo. Polonia, o los polacos, hermanos, Polonia es un país, por no decirle 100%, pero 99% católico. Y después de que Juan Pablo II se hizo papa, aún más. Entonces esta familia de polacos estaban reunidos y dice el recién convertido, dice, pues ni modo, tengo que estar con la familia. Y fueron a la cena y el tío enojado, el enojón le preguntó, bueno, dice, tú que dices que te acabas de convertir al cristianismo, déjate hacer esta pregunta: ¿a quién amas más? ¿A Dios que no has visto o a tu mamá? Refiriéndose a su hermana. Y pues él dice, este es el tío enojado de la familia, tengo que saber cómo le voy a contestar. Entonces le voy a contestar, pero le pido una cosa. A ver, que prométame que no se va a enojar cuando yo le dé la respuesta. Y le dice, bueno, depende de lo que me diga la respuesta, no, prométame que no se va a enojar. Dice, yo quiero asegurarme de que usted no se va a enojar y que no se va a ir en contra mía cuando yo le dé la respuesta. Ok, le dice, te prometo que no te voy a hacer ningún daño. No le digo no te voy a enojar, no me voy a enojar, te prometo no hacerte ningún daño. Ok, le dice, amo más a Dios. Dice que el tío se enfureció de una tal manera que agarró una banca y la tiró. Y le dice, usted me dijo de que no se iba a enojar y que no me iba a hacer daño. No, te prometí que no te iba a hacer daño. Entonces le dice, ahora déjeme explicarle. Ok, le dice, te voy a dar la oportunidad de que expliques. Mire, le dice, si yo amo más a mi mamá,
El amor, dice, de mi mamá es carnal, es en la carne. Y yo soy finito, o sea que un día me voy a terminar. Un día no le voy a tener paciencia, un día no le voy a tener misericordia, un día no le voy a tener nada de amor. Porque yo le voy a amar por mis limitaciones, porque yo soy limitado. Ahora bien, me lo explico. Yo amo a Dios. El amor de Dios es divino. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios nunca se acaba, nunca deja de ser. Entonces, si yo amo a Dios porque Dios ahora me da a mí de su amor, y de esa manera yo puedo amar a mi mamá infinitamente. De esa manera yo puedo perdonar a mi mamá todos sus errores. De esa manera yo puedo amarla a ella con otra capacidad. Entonces, no es de que la ame menos, sino que la amo más a través de Dios, a través del Señor. Y hermanos, eso es lo que nosotros debemos de entender. La Navidad es el motivo más lindo de todo el año. Se ha convertido en un cliché, o se ha convertido en una frase popular, que muchas veces la gente dice, ay, dice, si tan solo durara todo el año. Este bonito sentimiento, emoción que sentimos para Navidad. Hermano, el amor de Dios es eterno para todos los días. Pero allá afuera en el mundo, las personas que no conocen del Señor solamente celebran temporalmente, porque no conocen que el amor de Dios es infinito y es eterno. Hermano, yo cada vez que estoy en la iglesia, cada vez que estoy orando, cada vez que estoy leyendo mi Biblia, cada vez que estoy en una reunión, cada vez que estoy con un pastor, cada vez que estoy con los hermanos, yo estoy contento y gozoso. Y miren, hermanos, esta semana hemos estado tan ocupados y gracias a Dios. Hoy tuvimos 12 niños en la mañana. Les damos clases de música los martes. Ayer sábado fui a jugar fútbol con ellos. Bueno, ellos jugaron, yo solamente miré. ¿Qué más les estamos dando? Nos vamos a traer estamos haciendo cantidad de actividades. Vamos a visitar a sus padres, vamos a evangelizar, vamos a llevar evangelios, estamos repartiendo esos nuevos testamentos en los hogares, tocamos puertas, visitamos familias. Yo no tengo tiempo para entristecerme. Al contrario, todo lo que hacemos nos llena de ánimo. ¿Por qué? Porque es de amor, el amor divino que viene de Dios hacia nosotros. Y la cuestión fundamental, hermano, que cada Navidad se celebra es por el amor divino de Dios. Número 2, esto es autosostenible. Autosostenible significa que el poder de la escritura, de la palabra de Dios, se sostiene por sí solo. Una de las maneras de responder a esa pregunta que cada mañana nos podemos hacer pacientemente, podemos dar testimonio de la Biblia acerca de por qué el Hijo de Dios vino al mundo. ¿Cómo puede ver si yo creo que este libro es inspirado por Dios y por tanto es muy potente o tiene mucho poder para reivindicar su propia veracidad? Es como una espada de doble filo que penetra hasta dividir las médulas óseas, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, hermanos, sin esta palabra bendita divina de Dios no pudiera existir la Navidad, no pudiéramos conocer el amor divino de Dios, no existiera nada de todas esas fiestas paganas que allá afuera se celebran. Pero porque la palabra de Dios está y existe y es eficaz, el mundo copia y celebra allá afuera como que si fuese propio. Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4 está antes de Santiago y después de Filipón. Hebreos 4, 12.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando la gente le da una oportunidad, el resultado es que con frecuencia el no creer en lo que dice se convierte en una imposibilidad moral. Cuando la gente le da una oportunidad, cuando la persona le da una oportunidad a la palabra de Dios, la palabra de Dios no regresa vacía. Y es un bonito propósito el poder decir en mi corazón: yo quiero leer la Biblia de pasta a pasta o de principio a fin y poder conocer la palabra de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Es el mejor propósito que podemos tener en nuestra vida. Déjenme que cuente una anécdota. Cuando mi esposa llegó a la iglesia, llegó en noviembre, a los principios de noviembre, y 2 semanas después ella se bautizó. Para cuando llegó diciembre, ella fue de compras para hacer sus compras de Navidad, y lo que ella hizo fue que se fue de compras y cambió todo su closet. Sacó toda la ropa que tenía vieja, digamos, pantalones de un estilo, pantalones de otro estilo, pantalones así, pantalones así, pantalones de un color, pantalones de otro color, todo lo sacó. Se fue de compras y compró vestidos y más vestidos y blusas y más blusas, faldas y más faldas, y entre más largas mejor. Y fue una completa transformación. Cuando una persona le da la oportunidad a la Biblia, el resultado es que va a creer en lo que dice y se convierte en algo imposible de cambiar. Entonces ella tuvo su encuentro con la Biblia. Ella, leyendo la Biblia, leyó el capítulo de Hechos 16, 28 en adelante. Vamos a Hechos 16. Cuando ella leyó Hechos 16, está el apóstol Pablo preso en Filipos, y del versículo 25, 16, 25, Hechos 16, 25. Mi esposa había leído esta frase por primera vez, o al menos lo había leído, y vino a mí contenta y gozosa. Pero primero leamos lo que ella había leído. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y también se postró a los pies de Pablo y de Silas, el carcelero. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Punto ahí. Cuando ella leyó eso, ella viene y me lo enseña a mí. Y me dice, y aquí dice casa significa su familia. Eso significa que tú un día vas a ser salvo. Eso significa que tú un día vas a venir a conocer de Cristo. Eso significa, y comenzó ella a decirme, esto significa esto, y significa esto, y significa esto otro. Pero hermano, con un gozo, con una paz, con una tranquilidad, pero sobre todo con una gran seguridad que lo que estaba diciendo ella lo estaba experimentando. Nadie, hermanos, que le da la oportunidad a la Biblia se queda de la misma manera, es transformado. Por eso, hermanos, de que nosotros pedimos en cada oportunidad: lea su Biblia,
Lea su Biblia, lea su Biblia, porque las palabras del pastor, las palabras de mi esposa a mí nunca me cambiaron. Mi esposa siempre me decía: Rigoberto, tienes que cambiar, Rigoberto esto, Rigoberto lo otro, Rigoberto acá, Rigoberto allá. Estuvimos a punto de perder nuestro matrimonio, pero ella nunca dejó de confiar. Y cuando comenzó ella a leer la Biblia, ella fue transformada. Personalmente le puedo decir, mi transformación fue leyendo Hechos capítulo 10. Cuando yo leí los primeros 10 versículos de Hechos, del 1 al 10, lo que a mí me cautivó, vamos a decir, lo que a mí me dio la pauta, lo que a mí me atrapó, fue lo siguiente. Todo el versículo 10, pero el versículo donde dice mata y come, versículo 13, 10, 13. Vamos a comenzar en el versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón y llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y le dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que me habéis hecho venir? Y hermanos, estos versículos y estos capítulos, este capítulo y versículos, son los que a mí me cautivaron, son los que a mí me sellaron. Y usted, hermano, cuando le da la oportunidad a la Biblia, va a haber un momento en donde Dios lo va a encontrar y usted va a tener su encuentro personal con Dios, y ese momento va a ser transformado de una forma mágica, de una forma sobrenatural. Y cuando la persona le da la oportunidad, el resultado, hermano, casi siempre, el que no cree se convierte y el que no quiere cambiar es transformado. Y son bien altas las posibilidades de visión acerca de las cosas divinas. Porque, hermano, yo no puedo ver las cosas divinas si no vengo a través de esta palabra que es divina. Yo y la gente y todos los que estamos allá afuera miramos las cosas de una forma, pero cuando venimos a la palabra divina de Dios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, todo es transformado de una forma divina. Por eso que digo, el amor divino de Dios nunca se va a comparar con el amor fraternal de los amigos y de los hermanos, y nunca se va a comparar con el amor fileo entre una pareja, entre un hombre y una mujer. Sí, yo amo a mi esposa, pero no es lo mismo como cuando yo digo que Dios me ama o que yo amo a Dios. Mi esposa me puede decir te amo, pero no es lo mismo como cuando Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, como comenzamos diciendo en San Juan 3:16, porque nosotros somos pecadores y Él nos ha perdonado. Y yo a la gente le puedo fallar, a mi esposa le puedo fallar, a los hermanos le puedo fallar, a las autoridades allá afuera le puedo fallar, y me van a meter preso y voy a pagar las consecuencias de mi pecado de afuera. Pero Dios me ama diferente, Dios me va a perdonar, Dios se entregó por mí. Entonces, hermano, las razones por la venida de Cristo, número 1, es para rescatar a muchos, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dijo de tal manera amó Dios a los de Sonsonate, o a los de México, o a los de la India,
o a los chinos, o a los japoneses, sino que dijo al mundo. Número 2, para llamar a los pecadores. Hermanos, si una persona ha cometido un pecado, ha vivido en desobediencia, por esa razón vino Jesucristo. Si una persona, hermano, viene al Señor, el Señor vino y nació en este mundo para dar vista a los que moralmente estábamos ciegos. ¿Cuántas veces no hemos leído nosotros esas parábolas del hombre de los 10 ciegos? Hemos leído también el hombre que le dijo: ¿qué quieres que te dé? Y le dijo: Señor, quiero que me des la vista. Y este ciego, solamente una vez se ve en la Biblia que habían dos ciegos, o un ciego, y el Señor le puso saliva en el lodo y le puso el lodo en los ojos, y cuando el hombre abrió los ojos le dijo: ¿qué ves? Y le dijo: veo a los árboles que se mueven como hombres. Entonces Jesucristo volvió a hacer lo mismo, y ahora que ves, ahora sí veo, Señor, ahora te veo. El Señor siempre quiere, hermano, que nosotros vengamos, y Él nos da vista, y nos da vista espiritual. Y también vino, hermano, para dividir los hogares. El Señor vino para dividir los hogares. ¿Cómo está eso? De que el Señor vino para dividir los hogares. Claro que no, es ilógico, pero sí, hermanos. La Biblia nos enseña y dice que el que viene a mí es digno de mí. Y muchas veces en los hogares, hermano, especialmente judíos, habían familias que eran completamente entregados al judaísmo o a otras religiones. Un ejemplo: ¿no se ha dado cuenta usted que hay personas que de repente cambian y dejan la religión con la cual fueron criados por sus padres? Y de repente dice: no, yo ahora ya leí la Biblia, y la Biblia me enseña que no debo hacer esto y esto. Entonces esta persona que ha creído, que ha sido transformada, ahora le dice a la familia: mira, María, tenés que leer la Biblia. ¿Qué le dice la familia? Vos estás loca, ya te lavaron el cerebro. ¿Y qué comienzan? Los conflictos. Los hijos: no, mamá, usted está vieja, vaya usted. Usted, como ya se divirtió, déjenos a nosotros divertirnos. Y muchas veces, hermano, hay división en los hogares, no porque Dios quiera, es porque el que quiere seguir a Dios, siga su cruz y sigan. Hermano, yo sé que no es fácil. Yo conozco familias y nuestra familia. No todos están congregados en una iglesia. No todos están leyendo la Biblia. No todos están orando. No todos están consagrados. Ahora bien, usted dirá: ¿y no le hablo a usted a su familia? No, sí les hablo, porque les muestro el amor y la compasión que el Señor tuvo conmigo. Y les digo: mira, ese mismo amor y esa misma compasión el Señor también la tiene contigo. Búscalo en espíritu y en verdad. Ahora, uno no se va a hacer enemigo de su familia, porque son dos cosas diferentes. Yo ahora ya no voy a la fiesta donde va mi familia. Yo ahora no voy donde ellos se divierten. Yo ahora ya no voy donde ellos piensan que están contentos y felices. Pero sí platico con ellos y comparto con ellos y les hablo del Señor y les digo: mira, esto está haciendo Dios en mi vida. Ahora, de que nos dividió, sí, pero no somos enemigos. Esa es la gran diferencia. Porque muchos van a decir: no, ¿cómo así de que vino el Señor para dividir? Sí, porque van a estar en una misma familia los que sí creen en la Biblia y siguen a Dios, y los que creen en el mundo y siguen el mundo.
Entonces vamos a estar juntos, pero no revueltos. Entonces, a eso me refiero. El Señor vino para salvarnos de una condenación con su poder divino. Vamos a San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 y el verso 9. San Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vamos a San Juan 3:16. Vamos a San Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor no envió a su Hijo para condenarnos. El Señor vino a salvar a los pecadores, porque ya estábamos condenados a un lugar de tormento. Dice San Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Razón número 5: porque él vino para salvarnos de la condenación de su poder divino. Y número 6: él vino para darnos vida eterna. Él vino para darnos vida eterna. San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios por eso. Razón número 1: porque vino a rescatar a muchos. Razón número 2: porque vino a llamar a pecadores, porque dijo el Señor: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El número 3: porque envió para dar vista a los que moralmente estábamos ciegos. Número 4: vino para dividir los hogares. ¿Sí se acuerdan que explicamos eso? Que no haya confusión en eso, hermano. División, pero no enemistad. Porque va a haber una familia, incluso hay familias de cónyuges que sí creen en esta bendita palabra de Dios y cónyuges que no creen. Entonces hay divisiones. En la carne sí estamos juntos, pero un día vamos a morir. Y uno vamos a ir a la vida eterna y otro vamos a ir a condenación eterna. Entonces sí va a haber división en los hogares. Pero es por eso que nosotros, es nuestra preocupación a composar esa palabra, es nuestra emergencia, que muchos vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Y lo que eso de nuestro hogar, principalmente, mis tías, mis primos, mis cuñados, mis concuños, mis hermanos, mis sobrinos. Pero como la palabra de Dios, cada uno tiene que abrirle su corazón. Uno no puede obligar a nadie, ni a sus hijos, ni a sus padres, porque hay hijos que son cristianos, pero sus padres no. Hay padres que son cristianos, pero sus hijos no.
Hay hermanos que son cristianos y hermanos que no son cristianos. Estamos hablando de la carne, hablando de la familia. Pero hay división ahí, porque hay división espiritual. Porque lo que a usted como cristiano se goza, a ellos no, a ellos les aburre. Entonces, hermanos, sí va a haber división familiar. Número 5, dijimos que es para salvarnos de la condenación con su divino poder, y ya miramos a Juan 3:17. Y número 6, porque vino para darnos vida eterna. Y qué bendición. Y hermano, todo esto no es imaginación. Todo esto no es creación de alguien, de que alguien dijo, oh, voy a escribir esto porque no tengo nada que hacer. Esto es palabra de Dios. ¿Se imagina usted que un hombre iba a decir, ámense unos a otros? No vamos lejos, la guerra más reciente, ahí con los rusos y con los ucranianos. ¿Usted cree que un hombre podía decir, ámense uno a otro? Y si ese hombre que escribió la Biblia hubiera sido salvadoreño, imagínense guerras civiles, ¿desde cuándo? Y la última guerra que era con este montón de gente que estaba en todos los lados molestando. La guerra de 1932, cuando mataron a Facundo Martín. Todos los años que desde el año 1950 hasta 1977, 78, cuando los militares fueron los que gobernaban este país, cuando se contaban los que poseían el país eran 5 familias. Hermano, un hombre no podía decir ámense unos a otros. El faraón en Egipto no tuvo de esclavo a todo el pueblo de Israel. Eso no es amar a tu prójimo. Entonces, hermano, un hombre no podía escribir la Biblia. Y mucha gente puede traer esos pensamientos. Hermano, Él vino como un rescate para nosotros. Vamos a Marcos 10:45. Marcos 10:45. Mateo, Marcos, Lucas. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino como un rescate por muchos. La razón por la que necesitamos que de un rescate sea pagado por nosotros es que nos hemos vendido al pecado y nos hemos alejado de un Dios santo. Cuando Jesús dio su vida como rescate, nuestros esclavizadores, el pecado y la muerte y el diablo, tuvieron que renunciar a su reclamación sobre nosotros, y el resultado fue que sí podíamos ser adoptados en la familia de Dios. El pecado, la muerte y el diablo nos han esclavizado. Estamos en Marcos 10:45. El diablo, el pecado, la muerte y el diablo nos tenían esclavizados. Pero dice la palabra de Dios en este versículo que Él vino a rescatarnos. Está también la historia de Abraham. Abraham y su sobrino Lot. Lot se fue a la llanura de Jordán y ellos después cayeron esclavos de otra tribu. Y vino Abraham y rescató a su sobrino Lot y a toda su tribu. A su tío Abraham fue quien lo vino a rescatar. Aquí dice la palabra de Dios en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate. Hermanos, usted puede ver el comando de Salvamento, Cruz Verde, Cruz Roja, Cruz Azul. No sé si todavía está la Cruz Azul. ¿Se acuerdan que había una Cruz Azul antes? ¿Todavía está? O roja y verde nada más. Ok. Pero hermanos, ahí lo podemos ver. Y ahorita que se acerca la temporada de bañistas y que se van a la playa y a los lugares turísticos,
Ahí lo vamos a ver. Ellos están exponiendo su vida cuando alguien tal vez está por allá ahogándose. Ellos exponen su vida tal vez cuando hay un peligro en la carretera. Ellos están dándose para poder rescatar. El Señor, hermano, vino y dio su vida como rescate por muchos. ¿Por qué? Porque el pecado, la muerte y el diablo nos tenían esclavizados. Y ellos tuvieron que renunciar a su reclamación sobre nosotros. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo el pecado, la muerte y el diablo va a renunciar a pedir su alma, a pedir su espíritu, a quererlo poseer? Porque cuando nacemos de nuevo, somos sellados con el Espíritu Santo. Y en ese momento, miren, se acabó todo. Ellos ya no pueden hacer nada, ni el pecado, ni la muerte, ni el diablo. Ya no lo pueden poseer. Es como estas paredes. Estas paredes son de adobe, pero están repelladas. Por eso permanecen. Entonces, por dentro nosotros somos maldad, somos pecado, pero somos sellados con el Espíritu Santo. Y el agua que cae en esas paredes no puede dañar las paredes, aunque el centro de la pared es de adobe, pero el repello que tiene de cemento la hace permanecer. Así el pecado. El pecado nos va a caer, y nos va a caer por aquí, y nos va a caer por allá. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque Él vino a rescatarnos. Amén. Pablo lo expresó de esta manera en Gálatas 4. Y versículos 4 y 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, versículos 4 y 5, se lo vuelvo a repetir. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Aquí está el propósito: para que redimiese. Eso significa para que rescatase, para que rescate a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estamos en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. El Señor vino a redimir, vino a rescatar, vino a pagar, vino a liberarme de mi pecado. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. En otras palabras, hermano, la redención o el rescate nos libra para ser parte de la familia de Dios. Nos habían alejado y vendido nosotros mismos en esclavitud. Pero Dios se paga un rescate y nos redime, nos cambia, nos liberta de la esclavitud y nos lleva a la casa del Padre. Y para hacer esto, el Hijo de Dios tuvo que convertirse en un ser humano para que pudiera sufrir y morir por nuestro lugar para pagar ese rescate. Y hermanos, ese es el significado de la Navidad. Vamos ahora a Hebreos 2, versículo 14, por favor. Hebreos 2, versículo 14. Hermanos, la Navidad es un lindo tiempo y hay que gozarnos, pero también hay que conocer bíblicamente lo que la Biblia nos está enseñando, lo que la Biblia nos está dando, para poder ser corregidos y para poder ser guiados por la misma palabra de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 2, 14. Hebreos 2, 14, ya vamos llegando. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor ya nos ha liberado. Lo pone así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, eso significa participamos en Cristo. Eso se refiere ahí. Él, dice, refiriéndose, también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte en nosotros. Por eso, la muerte, el pecado y el diablo los tenían atrapados, los tenían en cautiverio. Pero cuando Cristo vino y cuando usted aceptó a Jesucristo, el que tenía ese imperio se le fue quitado, dice la palabra de Dios. En otras palabras, la razón por la cual Cristo se encarnó fue para que Él pudiera morir y muriendo pudiera pagar el rescate que nos libró del poder de la muerte. ¿Sí me explico, hermano? Es a través de Jesucristo que somos rescatados. Él vino para pagar por nuestro rescate. Se lo voy a poner en otras palabras, en otro panorama. Las gentes que están en sus negocios, de lo que sea, en el mercado, o en un bazar, o en una miscelánea, o en un negocio de esto, o en un negocio de otro. De repente llega alguien y le comienza a cobrar renta. Y usted tenía que pagar esa renta, porque si no, lo desaparecía. Entonces vino alguien y le comienza a dar a usted el dinero que le están pidiendo ya de extorsión. Porque eso es lo que el enemigo está haciendo, le está extorsionando, le está robando su vida espiritual. Entonces, Dios ve eso. Le están robando la vida espiritual a mi pueblo. Entonces Él manda a su hijo y dice: yo voy a pagar la deuda de todos ellos. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, y fue por amor que Él ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por eso que en el motivo número 1 dijimos que es que Él vino por un rescate por todo aquel que en Él cree. Número 2, ya casi se me terminó el tiempo. Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 31 y 32 dice: respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. En primer lugar, es preciso que haya un rescate, que hay que pagar por los pecadores. Entonces, no puede haber un llamado exitoso a los pecadores. El llamado se basa en el rescate. Y Jesús dice que vino para estas dos cosas. Él rescata y Él llama. Y el día de hoy, Él sigue llamando. Amén. Número 3. Él vino a dar vista a los ciegos moralmente. San Juan 9:39 dice: Jesús dijo: para juicio he venido a este mundo, que aquellos que no puedan ver. Y Juan 12:46 dice: he venido como luz en el mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús no se limitó únicamente a venir a rescatar y a llamar, también vino a abrir los ojos de la gente para que puedan ver la luz y caminar en ella. Nuestro problema no es solo la esclavitud en necesidad de un rescate y que necesitamos un llamado. Nuestro problema es también una ceguera moral que necesita el don de la vista, el regalo de la vista. Estamos ciegos a las realidades espirituales que son absolutamente cruciales para poder nosotros ver y crecer espiritualmente. Entonces, hermanos, el número 4, ya solamente le estoy dando lo más importante, no estoy abordando, pero el número 4 vino a dividir hogares, dijimos. Y cuando decimos que vino a dividir hogares, Mateo 10:34, es importante que escriba este versículo, porque después usted lo puede leer en casa, pero dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. He venido a enfrentar al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cuántos hogares, hermanos, están divididos? Porque tienen diferentes
ideas. Pero hermano, si usted ha creído en Cristo, permanezca y sea fiel. Yo doy gracias a Dios que cuando mi esposa vino al Señor, yo pude también venir y pude ser transformado. Porque yo decía, mi matrimonio, mi hogar se me está desbordando, se me está cayendo uno a uno, todos los pilares que necesito. Y era necesario que hubiera un cambio. Pero si ella hubiese sido transformada y yo hubiera seguido aquí en mi mundo, y hubiera seguido aquí pasándomela bien y así, lógico, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Y ella hubiese buscado una vida espiritual, porque ella fue la primera que vino al Señor, y yo hubiera seguido mi vida por ella. Tal vez que aquí estuviéramos, pero es la voluntad de Dios, amén. Entonces yo no quería que hubiese una división en mi hogar. Entonces Dios nos fortaleció y nos ha ido fortaleciendo día a día y nos sigue fortaleciendo. Pero si yo me hubiese opuesto, no sé dónde estuviéramos. Pero no es porque Dios lo quisiera, es porque el hombre toma su propia decisión de seguir a Cristo o de alejarse del Señor. Y así es nuestra familia, así son nuestros hijos, así son nuestros hermanos, así son nuestros sobrinos, así son todos aquellos que nos ven, pero no quieren seguir lo que nosotros estamos haciendo. Pero eso, hermano, que no lo desanimen. Al contrario, a mí me anima a seguir haciendo lo que el Señor quiere, porque un día tal vez ellos puedan venir y que de aquí a cómo se ha mantenido rico. ¿Cuántos ojos? Usted no sabe cuántas miradas nosotros tenemos. Estas sillas podrán estar vacías el día de hoy, pero usted no se imagina la cantidad de ojos que están puestos sobre nosotros. A ver, ¿hasta cuándo aguanta? Yo quiero ver cuando se caiga para celebrar. Yo quiero verlo, vas a ver cómo nos vamos a divertir. Hermano, usted permanezca. Usted permanezca. Va a ser duro, sí, pero permanezca. Va a ser difícil, sí, pero permanezca. Porque ¿cuántos ojos hay puestos sobre usted? Especialmente los que no le creen a usted. Ay, mira, dice que es cristianito. Invitémoslo a una cerveza y vas a ver cómo cambia. Pongamos aquí una cumbia y vas a ver por qué es la que más me gusta. O pongamos, mira la hermanita, pongamos aquí una bachata y ya vas a ver cómo se comienza a mover. Hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos aquí, hagamos allá y vas a ver cómo cae. Pero hermano, permanezca. Permanezca, permanezca, permanezca. Y no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo, dice la palabra de Dios, segaremos. Y ese día va a llegar, hermanos. Ese día va a llegar y usted va a ser llamado y el Señor le va a bendecir. Número 5, Él vino a salvarnos de la divina condenación. San Juan 3:17, que ya lo leímos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermano, que el Señor vino para salvarnos y también el Señor vino, número 6, para darnos vida eterna. San Juan 3:16, ya lo vimos, sino que para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga everlasting, vida eterna, everlasting life, vida eterna. Y hermanos, eso es lo que el Señor quiere. Esto es lo que cada uno de nosotros, hermanos, debería de darle gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hora, Padre bendito, que venimos, Señor, ante ti. Gracias por tu palabra, gracias por permitirnos, Señor, poder estudiar tu palabra. Gracias por saber, Señor, que tú veniste, que tú estuviste, Señor, siempre al cuidado de nosotros, que tú has pagado, Señor, ese rescate por nosotros, que tú, Señor, te sigues manifestando en nuestra vida. Ahora, Padre eterno, te damos gracias.
por todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias, Padre Celestial. Bendice a mis hermanos aquí reunidos. Obra en cada uno de nosotros, en nuestra familia, Señor, que es el punto más delicado, es el punto más duro, Señor, porque amamos a nuestra familia. Señor, te pedimos por aquellos que aún no te conocen. Te pedimos por nuestras familias, Señor, que quieren vivir alejados de ti, Padre eterno. Danos a nosotros, Señor, el discernimiento para poder permanecer, Señor, en tu camino. Y permítenos, oh Padre Celestial, poder ser llenos del Espíritu Santo y permanecer. Aleja, Señor, a ese enemigo. Aleja, Señor, al pecado de mi vida, de mi mente, de mi corazón. Y aleja, Señor, a todo lo que me separa de ti. Y ayúdame, Señor, con mi lectura bíblica. Ayúdame, Señor, a conocer más de ti. Ayúdame a crecer, Señor, poniendo en práctica, Señor, tu palabra. Y ayúdame, Señor, a amarte con todo mi corazón. Ayúdame, Señor, a cuidar mi testimonio. Yo te pido por cada persona, cada hermano aquí, Señor, cada familia representada. Obra en nosotros y guíanos, Señor, por el conocimiento de la verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Oh, sí, Señor. Gracias. Bueno, hermanos, primero los anuncios y después, si usted trae una ofrenda, la puede colocar aquí. Si usted no trae ofrenda, no se preocupe. Pero primeramente, déjenme le doy el anuncio. El miércoles 21 de diciembre tenemos una cena navideña como iglesia, miércoles 21. Es prácticamente en casi 2 semanas. El miércoles pasado, el miércoles que viene y el siguiente, digamos en como 8, 10, 12 días más o menos, va a ser 21. Hoy es 10, el 21. Ese día vamos a tener, el miércoles 21 vamos a tener una cena. Usted está invitado, puede venir, usted, su familia, y pues son bienvenidos. Vamos a comenzar a las 6 de la tarde. Y pues vamos a estar aquí, vamos a gozarnos, vamos a cantar cantos navideños y vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Así de que pues ayúdenme, aprovechando que está por aquí. Ahí pásese al palito y a todos los demás.